Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es relaciones entre los seres vivos. Y acá tenemos dos tipos de relaciones, tenemos las intraespecíficas y las interespecíficas. Las intraespecíficas se dan dentro de un mismo grupo, una familia de animales obviamente. Y se dan de tres tipos de manera positiva. Tenemos a la estatal, a la gregaria y a la familiar. Hablemos del estatal. En el estatal se van a agrupar para poder sobrevivir, existiendo diferenciación del trabajo. Unos son reproductores, otros son obreros y otros son defensores y otros construyen nidos. Entonces, ¿quiénes componen justamente relación estatal? Muchos individuos van a ser agrupados en diferentes categorías sociales y en castas. Y generalmente esto se da en las sociedades de insectos. De ejemplo tenemos a las abejas, a las avispas y a las hormigas. La otra relación intraespecífica es la gregaria. Y dentro de la gregaria, ¿para qué se agrupan? Por transporte, locomoción, y el grupo, que es un conjunto de individuos que desarrollan actividades comunes y tienen comportamientos semejantes. Muchos individuos que la componen vienen a ser de la misma especie, y los tipos pueden ser el banco de peces, un banco de insectos, una manada de mamíferos. Ejemplo claro vendrían a ser de las sardinas, de la langosta, los caballos salvajes, etc. Ahora hablemos de la relación familiar. En la relación familiar, obviamente estos se van a agrupar por el grado de parentesco que tienen, y tienen como función principal la reproducción y el cuidado obviamente de sus crías. Ahora, ¿quiénes conforman este tipo de relaciones familiares? Padres, madres e hijos, padres, varias madres e hijos, madre e hijos y solamente hijos. Ahora, los tipos pueden ser, ¿no? Si la familia viene a ser monógama, polígama, matriarcal o filial. Y los ejemplos claros tenemos a las águilas, a las focas, a los patos y a los anfibios. Ahora, una relación intraespecífica negativa viene a ser las de competencia, en la que se da entre los mismos miembros de la misma especie y generalmente buscan competencia para ver quién es el que domina, quién viene a ser el macho alfa, y como sean dentro del mismo grupo o familia, se dice que son relaciones intraespecíficas negativas. Ahora hablemos de las relaciones interespecíficas. Son las interacciones que se producen entre individuos o poblaciones de diferentes especies. En general suelen ser relaciones tróficas, es decir, necesitan por obviamente alimentación. Como consecuencia de estas relaciones tróficas se crean las cadenas y las redes alimentarias que nosotros conocemos, y las relaciones que se establecen entre los organismos de diferentes especies pueden tener efectos positivos, o sea beneficiosos, o negativos, o sea perjudiciales en los individuos o en las poblaciones de cada especie que interacciona. Si el efecto es perjudicial, se le designa un signo negativo, y si el efecto viene a ser beneficioso, se le designa un signo positivo. Y cuando el organismo o población no es afectado por ninguna otra acción, entonces se dice que esta ha sido de manera neutral, con lo cual se va a designar un número 0. Y acá tenemos, muchachos, obviamente de manera positiva y negativa. De manera positiva tenemos el mutualismo, tenemos al comensalismo, y de manera negativa tenemos al parasitismo y a la depredación. Hablemos del mutualismo. Es una relación donde las especies participantes obtienen un beneficio mutuo de la relación, y estas no pueden vivir separadamente porque mueren. Es una relación prácticamente obligada, y los ejemplos claros se dan entre las plantas y bacterias fijadores de nitrógeno, y las plantas y sus polinizadores, el líquen, etc. ¿Qué viene a ser el líquen? Viene a ser asociaciones simbióticas entre una alga y un hongo, donde una depende de la otra. Luego tenemos obviamente al comensalismo. En esta relación se beneficia solo una especie y la otra es indiferente. Tenemos el claro ejemplo entre el tiburón y el pez rémora. Tenemos al tucuqueré y el árbol donde vive, donde estas relaciones obviamente vienen a ser beneficiosas solamente para una especie. En el ejemplo del tiburón y el pez rémora se alimenta de los restos que dejan los tiburones. Obviamente el tiburón no se beneficia en absolutamente nada, sin embargo el pez obtiene su alimento. Ahora hablemos de las relaciones interespecíficas de manera negativas. En este tipo tenemos al parasitismo, y en esta relación se beneficia al parásito que se alimenta del huésped, al cual le va a provocar un efecto negativo. Claro ejemplo tenemos a las tenias y el cerdo, el piojo y los humanos, con los cuales solamente se beneficia en este caso el parásito, mientras tanto está perjudicando al huésped, ya que lo contamina y lo llena de enfermedades que al final les pueden producir la muerte. Y en esto tenemos a dos tipos. Tenemos a los ectoparásitos, quiere decir si el parásito vive en el exterior del hospedador, o sea en la superficie, por ejemplo los piojos y las garrapatas. Y tenemos a los endoparásitos, que quiere decir si el parásito vive en el interior del hospedador, por ejemplo la tenia, lombriz o solitaria, que está dentro obviamente de los intestinos. Hablemos de otra relación interespecífica negativa, tenemos a la depredación.
Esta interacción se va a producir cuando un organismo de una especie, quiere decir la depredadora, se va a alimentar de un otro organismo de otra especie, en este caso que viene a ser la presa, lo cual implica la muerte del ser vivo del cual sirve de alimento para el otro. Entonces vemos una relación negativa obviamente para la presa y solamente positiva para el depredador. Adicional a esto, muchachos, tenemos que las poblaciones de presa y depredador se autocontrolan en el tiempo, haciéndose más especializadas, lo que va a traducir en una coevolución, ya que estas van a evolucionar de manera conjunta. Muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1 nos dice: las interacciones intraespecíficas ocurren en... Muchachos, van a ocurrir entre individuos de la misma especie, de la misma población, y pueden originarse formando asociaciones, ya sean coloniales, gregarias, estatales o familiares, o también pueden originarse formando competencias. Problema número 2 nos dice: es una relación intraespecífica. Y nos dan ahí neutralismo, compensación, depredación y amensalismo, que no vienen a ser tipo de relaciones intraespecíficas, sino interespecíficas. Y la única relación intraespecífica acá vendría a ser las gregarias. ¿Por qué gregarias? Porque ese tipo de asociación se agrupan para migrar, defenderse mutuamente. Pregunta número 3 nos dice: los seres vivos de un ecosistema van a constituir, muchachos, la biocenosis, ya que la biocenosis, muchachos, son los organismos vivientes que se agrupan como factores bióticos del ecosistema. Pregunta número 4 nos dice: ¿una manada de elefantes es un ejemplo de asociación? Muchachos, viene a ser un tipo de ejemplo de asociación gregarias, ya que justamente la manada de elefantes se agrupa, ¿para qué? Para hacer migraciones y para defenderse mutuamente. Pregunta número 5 nos dice: el ejemplo de pingüinos que presentan lazos cosanguíneos es un tipo de asociación. Viene a ser un tipo de asociación familiar, muchachos, ya que justamente el tipo de asociación familiar vienen a presentar esos lazos consanguíneos que presentan los pingüinos y están formados por los progenitores y su descendencia. Pregunta, muchachos, número 1 nos dice: la relación entre las bacterias que degradan la celulosa en el intestino de los rumiantes, muchachos, y estos mismos rumiantes se va a denominar, muchachos, simbiosis. Recordar que la simbiosis viene a ser un tipo de... con lo cual, muchachos, ambas especies actúan de manera de que ambas se van a beneficiar. Pregunta número 2 nos dice: es un ejemplo de parásito. Y acá tenemos, muchachos, a la tenia, ya que la tenia, muchachos, viene a ser un parásito. Y para ser específico, muchachos, viene a ser un endoparásito, ya que vive dentro de su hospedador. Pregunta número 3 nos dice: la relación alga más hongo, que viene a ser el líquen, se disocia si mueren. Es un tipo de mutualismo, muchachos, es un tipo de mutualismo obligatorio, obligado, con lo cual viene a ser un tipo de simbiosis, ya que una especie no puede sobrevivir sin la otra. Pregunta número 4 nos dice: la relación que existe entre la rémora y el tiburón se va a denominar, muchachos, se denomina comensalismo. Y, muchachos, esto ocurre cuando la relación entre esos dos individuos se beneficia solamente una, que en este caso viene a ser la rémora, y la otra no se ve afectada. En el tiburón no afecta nada a la rémora. Es más, la rémora es lo único que se beneficia. ¿Por qué? Porque en los dientes de los tiburones hay restos de comida y estos aprovechan para poder alimentarse. Sin embargo, el tiburón no se alimenta de estos. Pregunta número 5 nos dice: el mutualismo puede ser... Muchachos, el mutualismo puede ser obligatorio formando la simbiosis o facultativo, con lo cual ambas especies se benefician, pero en el obligatorio no pueden sobrevivir separadas. A cambio, en el facultativo se benefician ambas, pero también pueden vivir si estuvieran separadas. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.